Muy buenos días a todos. Agradecemos su oportuna presencia. En estos momentos somos 34 personas en sala. Vamos a dar una espera entre 5 y 10 minutos para terminar de recibir a toda la audiencia y dar inicio con este webinar. Gracias. Hola, buenos días. Buenos días.
Muy buenos días a todos. En estos momentos somos 60 personas en sala. Agradecemos la puntualidad de todos los que están aquí y considerando la cantidad de personas que se conectaron oportunamente, vamos a dar inicio entonces a este webinar del día de hoy. El webinar del día de hoy lleva por nombre Soluciones Logísticas para Proyectos Solares. Le damos la más cordial bienvenida a este webinar y es un espacio organizado conjuntamente entre TIVA y ACOSOL, Asociación Colombiana de Energía Solar. En esta ocasión nos complace presentarles a TIVA, nuestra empresa asociada en la categoría de consultor. TIVA es una empresa integral de logística que ofrece servicios como agente de carga, operador logístico y agencia de aduanas. TIVA se destaca por proporcionar logística eficiente para optimizar la cadena de suministros de sus clientes. Su experiencia abarca el transporte internacional en modalidad aérea, marítima y terrestre, así como servicios de almacenamiento, distribución y asesoría aduanera. Una de sus líneas de negocio más fuertes se centra en la logística para el sector de la energía solar y por eso estamos todos reunidos el día de hoy aquí. Ellos se centran en instalaciones de plantas solares, módulos, estructuras fijas, seguidores solares, inversores y centros de transformación. Con una sólida presencia en más de 20 países y un legado de 50 años, TIVA tiene su casa matriz en Valencia, España, y forma parte del prestigioso Grupo Romeu, un holding con 150 años de trayectoria. Sin más preámbulos, me gustaría darles la bienvenida a nuestros expertos invitados del día de hoy. Conoceremos el perfil de cada uno de ellos. William Rojas Beltrán, gerente general de la Agencia de Aduanas, TIVA en Colombia. William cuenta con una extensa trayectoria en comercio exterior, aduanas y logística internacional. Su liderazgo ha sido clave en la implementación de proyectos estratégicos como desaduanamiento y optimización de la cadena de suministro, impulsando a la eficiencia operativa y el cumplimiento normativo. Su profundo conocimiento del sector ha contribuido significativamente al crecimiento de TIVA en Colombia. Jimena Quintero Barón, especialista en logística y gestión de proyectos. Jimena lidera operaciones clave en la industria de energías renovables como gerente de proyectos solares en TIVA. Con una amplia experiencia en la planificación y ejecución de proyectos solares, su enfoque se centra en la optimización de procesos logísticos y la eficiencia en la cadena de suministro. Su conocimiento en transporte, almacenamiento y distribución de componentes energéticos es fundamental para el éxito de proyectos sostenibles. Miguel Hernández Borrero, un defensor del sector de la autogeneración a pequeña escala en Colombia y Latinoamérica. Con más de 11 años de experiencia, Miguel es experto en la regulación de sistemas de autogeneración a pequeña escala y generación distribuida. Es ingeniero electrónico, técnico en energía solar fotovoltaica y cuenta con una especialización y maestría en energías renovables y proyectos energéticos. Además, es fundador y CEO de Energy Power Green SAS y cofundador y presidente de ACOSOL, la Asociación Colombiana de Energía Solar, que hoy en día reúne 126 empresas de toda la cadena de valor del sector. Vamos a seguir con todas las instrucciones que tienen que ver con este webinar. Los invitamos a que sus micrófonos mantengan en silencio, por favor. Asegurémonos de que esto sea así durante toda la presentación y agradecemos su presencia. Los invitamos a que utilicen la casilla de preguntas y respuestas para generar sus interrogantes a los expertos. Esta se encuentra en la parte superior de sus pantallas del Teams. La pueden encontrar como QIA o PIR y allí pueden dejar todas sus preguntas. Damos inicio entonces con Miguel Hernández, quien nos hablará del contexto actual de la autogeneración a pequeña escala y generación distribuida en nuestro país. Un concreto paneo por la realidad técnica y normativa de nuestro sector. Bienvenido, Miguel. Hola Alexandra, muchas gracias. Un saludo para todos los presentes. Qué bueno tenerlos acá en este importante webinar que aclarará muchas dudas sobre temas de importación, legalización y logística en los equipos que utilizamos en el día a día de nuestros proyectos. Activa, muchas gracias por crear estos espacios en conjunto con la asociación. Bueno, como el tiempo es oro, vamos a hablar muy generalmente. En nuestro país contamos con una normativa que vincula lo que es autogeneración a pequeña escala y generación distribuida de las CREC 174, que si bien se actualizó en el 2021 y trajo cambios interesantes e importantes que permitieron que nuestro sector creciera, pues a lo largo del desarrollo de esta misma norma nos hemos dado cuenta que ya requiere una actualización.
Una actualización ¿para qué? Para que nuestro sector crezca muchísimo más. Se nos vienen una serie de normativas nuevas o disposiciones que permitirán que crezca todavía más, como la autogeneración compartida, la generación distribuida compartida, la autogeneración remota, que son bien importantes, unas para darle vida a lo que se denominan las comunidades energéticas, que en fin último son una serie de autogeneradores a pequeña escala unidos, ¿no? Pero ¿qué vemos? Que la normativa actual, por ejemplo, nosotros desde Acosol hemos venido trabajando para que se logre una actualización de ciertos puntos claves, que ya es hora que tanto la CREP como desde el Ministerio de Minas den las disposiciones también y obviamente con el apoyo del gobierno nacional para que la transición energética tenga una participación pues en gran medida de las renovables, especialmente la fotovoltaica. Es, por ejemplo, los que no conocen, desde la 030 que se formuló en el 2019, se estudió en el 2017, perdón, y salió en vigencia en el 2018 en marzo, se establecieron dos puntos que no han cambiado hasta la fecha, y son los límites para la autonomía a pequeña escala menor o igual a 100 kilovatios. Este límite, si bien lo establecieron en su fecha, se sostuvo en el 2021 en la que es 174, pero cuando vamos a mirar al fondo, este límite hoy en día no tiene un sustento técnico ni unos estudios de fondo en los cuales se pueda establecer que debe ser el límite que se sostiene. Los sustentos son que Chile, México y otros países en su momento contaban con este límite, pero hoy en día estos países han migrado a 300 y 500 kilovatios en algunos casos. Y más allá, el mismo CNO estableció que para proyectos menores o iguales a 250 kilovatios, las protecciones son a nivel inversor. Es decir, que el mismo CNO está estableciendo que estos proyectos en lo técnico pues no tienen, digamos, problemáticas fuertes para su implementación, pero se ha sostenido este límite. ¿Y esto qué acarrea? Que muchos proyectos de potencias, por ejemplo, de 150 kilovatios en AC, 200, sean limitados a 100 kilovatios, porque viene el segundo punto importante. Un proyecto de autogeneración a pequeña escala, menor o igual a 100 kilovatios, tiene una remuneración o una fórmula de liquidación que es atractiva, donde solo se paga por la permuta el coste de comercialización del CU. Pero ¿qué pasa cuando el proyecto es mayor a 100 kilovatios? Cuando es mayor a 100 kilovatios, paso de pagar no solo comercialización, sino todos los componentes del CU menos generación. Y esto es algo injusto, porque esta fórmula tampoco cuenta con unos estudios de fondo ni económicos ni técnicos para el momento que se estableció, digamos, en el 2017 y vigencia en 2018. ¿Por qué? Nos están cobrando, por ejemplo, transmisión, el uso del sistema de transmisión nacional. Un autogenerador no lo utiliza. Sí, nos están cobrando en pleno distribución, cuando el autogenerador utiliza en parte la distribución. Nos están cobrando, por ejemplo, pérdidas, restricciones, cuando los autogeneradores, como se ha evidenciado en otros países, inclusive las evitan o alivianan la carga en el sistema. Entonces, estos son dos puntos que estamos trabajando fuertemente para lograr que se cambie tanto la fórmula para la liquidación de autogeneradores mayores a 100 kilovatios, pero también buscando que este límite no sea 100 kilovatios, sino 250 por lo menos. ¿Esto qué pasaría con donde esto se logre? Nuestro sector crecería de una forma muy importante. Si bien vemos, por ejemplo, cuando hablamos de generación distribuida, el primer proyecto que entró en operación de generación distribuida lo hizo en marzo, aproximadamente en marzo del 2023, cuando la norma se actualizó en el 2021 de 100 a 1 megavatio para este tipo de proyectos. Entonces vemos un rezago y a partir de esta fecha de entrada de operación de este proyecto, hoy en día hay muchas solicitudes y es un punto muy atractivo, digamos, para las mini granjas que denominamos en nuestro país, eh, pero donde en la misma norma que se vienen, están estableciendo ciertos cambios en esta liquidación que pueden afectar. Entonces,
buscamos que esta norma, que si bien ya es justo que se actualice, como hoy en día se habla mucho hacia una transición energética justa. Crecería nuestro sector, crecería muchísimo. Y aquí es donde juega un papel muy importante, digamos, empresas como nuestro afiliado TIVA, que es donde para traer todos estos equipos en esa proyección que se tiene de crecimiento, donde se den estos cambios normativos y con la entrada en vigencia de las nuevas modalidades de comunidades energéticas, autogeneración remota, generación distribuida remota, compartida, perdón, pues esto va a demandar una serie tanto de paneles de inversores, estructura y demás elementos que se utilizan en los diferentes proyectos. Y es aquí donde juega un papel muy importante empresas como Tiva, con una experiencia muy fuerte en la legalización, importación y logística de estos equipos. Entonces, hoy en día, en nuestro país, si bien cuando miramos una curva de crecimiento desde el nacimiento, digamos, de los proyectos interconectados a la red en el 2018, pues vemos un crecimiento que desde lo gráfico o desde lo visual se ve que se ha crecido significativamente. Pero cuando comparamos esa gráfica con países como, por ejemplo, guardando las proporciones, Brasil, como Chile, como México, Estados Unidos, y otros países, pues es un crecimiento, digamos, muy lento. Ya nosotros, digamos, ¿y esto a qué se debe? A ciertas restricciones que se han sostenido, como lo he mencionado, desde el 2018 hasta la fecha. Estamos en el 2025, son 7 años prácticamente que se han sostenido tanto esos límites como esa fórmula de liquidación, que es lo que estamos buscando que se cambie, y yo creo que es uno de los objetivos prioritarios en estos momentos para que la tecnología, en tanto en autogeneración, a pequeña escala y proyectos, digamos, mayores, que hoy se llaman de 100 kilovatios, se puedan implementar, digamos, y pueda crecer y sea más atractivo para el sector, para los inversionistas, perdón, pues se tienen que dar estos cambios, ¿no? Y es una de las razones de ser de la ley 1715 del 2014, es que se debe incentivar, digamos, la implementación de la tecnología, digamos, de este tipo de tecnologías, no se debe desincentivar. Entonces, hoy en día estamos desde la Asociación Colombiana de Energía Solar trabajando muy fuertemente en estos dos puntos, entre otros muy importantes también, como por ejemplo la ventanilla única, que es una deuda que tiene la UME con el sector, y que el plazo que tenía para entregarla a disposición de los interesados y de todos los que trabajamos en el sector era en junio del 2023. Entonces, ahí también hubo un retraso significativo en esta herramienta que nos solucionaría muchísimos inconvenientes que hoy se presentan en algunos operadores de red, donde dilatan, donde no hay respuesta en los tiempos establecidos. La solución de eso es la ventanilla única, y es ahí donde hacemos un llamado también a la UME, como lo hemos hecho por los medios oficiales, para que de una vez por todas tengamos a disposición de todos esta herramienta, que va a ser muy importante y que le aportará también para que los tiempos se cumplan de acuerdo a la normatividad vigente, ¿no? Entonces, esto es como un repaso de lo que tenemos hoy en día, de lo que buscamos para que nuestro sector crezca. Sin más, pues muchas gracias a todos los que estuvieron presentes, y le damos paso a William para que nos cuente de su experiencia y su experticia en temas de logística y los temas que TIVA pues maneja con gran experiencia. Entonces te doy paso, William. Muchas gracias. Miguel, muchas gracias, Alexandra, y todos los que participan en esta charla. Esperamos que sea muy grata, que le saquemos el mayor provecho. Como lo mencionaba hace un momento, la idea es que podamos comentarles cómo se maneja una operación desde la parte de aduana, entendiendo que es tal vez uno de los sectores más bonitos de la logística, la parte de aduana. Entonces les voy a compartir pantalla para mostrarles la presentación. Me avisan cuando la estén viendo, por favor.
Ya. Está en pantalla, si quieres darle, listo, muy bien. Ahí ya, listo. Entonces, dentro de los procesos de aduana, vamos a hablar de temas que ayudan con la optimización y tiempos, buscando ¿qué? Pues una reducción en costos, puntos que vamos a tocar, las vinculaciones, análisis de proyectos, resoluciones oficiales de clasificación, importaciones temporales, el tema de garantías, y algo que muchas veces se descuida desde la parte del día a día, que son aquellas reuniones operativas y de seguimiento, que al final del ejercicio se convierten en una estrategia propia para el negocio. Entonces, vale la pena hablar un poco sobre el panorama actual que tenemos en cuanto al sector de energías limpias. Colombia ha experimentado un crecimiento significativo en la importación de parques solares, y en mediana y gran escala en la importación también de paneles solares. Esto que genera al final del ejercicio, pues un compromiso con la transición hacia las energías renovables, el hecho de poder reemplazar las energías de fósiles. También que se ha venido observando dentro de este desarrollo, crecimiento tecnológico, pues que existe un mayor conocimiento, un poco más ágil en los procesos internos, el tema de las resoluciones oficiales de clasificación, los tiempos que ahorita está tomando la DIAN, el tema también de lo que hablaba Miguel hace un momento en cuanto a UDME, cuando se hacen las solicitudes, se han hecho ajustes en los procesos, que si bien a la fecha no tienen los tiempos que nosotros esperamos para poder hacer que los procesos sean más eficientes, sí se ha visto una leve mejoría. Entonces, desde nuestra parte de aduana y desde nuestro conocimiento hacia nuestros clientes, desde donde empezamos nosotros con esa asesoría en el día a día, desde el momento en que hacemos la vinculación hacia nuestros clientes. Muchas veces o anteriormente nos centrábamos en solicitar documentación a los clientes para empezar a hacer la vinculación en la parte de aduana y dejábamos de lado aquella parte que era la vinculación con los terceros, llámese puertos, llámese la UCE, que últimamente se ha vuelto en algo no complejo, pero sí el hecho de hacer una vinculación ya con un registro biométrico, pues a muchos clientes les causa un poco de incomodidad por la forma en cómo se debe presentar, ya que el sistema pues tiene sus tiempos y le pide ciertas características o un perfil para uno poder hacer la vinculación. La idea en un proyecto, cual sea solar o un proyecto que tenga algún tipo de operación desde la UCE, es que antes de que se haga el inicio de la operación, pues yo ya pueda cumplir con estos requisitos y restricciones, ya sea vinculación, actualizaciones o demás. Hablemos de algunos factores estratégicos. Desde la parte de aduana, pues hay un análisis de la documentación. Se generan comités para hacer evaluaciones de los proyectos que se van a presentar. Se hace una revisión detallada del objeto o del proyecto. Tenemos proyectos en los cuales por su presentación se determina que van con unidad funcional. Entonces, dentro de la unidad funcional que se solicita antes de radicar en la página de la DIAN, en el CIE de la DIAN, pues las fichas técnicas, los planos de dónde se va a desarrollar el parque, el inventario de los productos, que es fundamental, ya que esta es la información sobre la cual la DIAN nos va a emitir una resolución oficial de clasificación como unidad funcional y que más adelante pues, nos puede tener la vida tranquila o nos podemos complicar la vida. Un resumen ejecutivo. Los resúmenes ejecutivos son muy importantes para que la autoridad aduanera pues, pueda tener un panorama claro de a qué le va a dar una autorización como unidad funcional. Tal vez uno de los puntos más importantes que se están trabajando ahorita es el tema del nuevo RETIE, con la resolución 40117, que involucra productos nuevos que a la luz del anterior RETIE no los tenía, como el tema de las baterías y de los inversores. Productos que son muy puntuales de los proyectos solares en la actualidad. También es muy importante verificar todo el tema de los certificados de conformidad, si los emiten órganos internacionales acreditados ante la ONAC,
llámese cual sea, o para el caso actual de algunos productos del nuevo RETIA, si se hace con declaración de primera parte emitida por el proveedor para solicitar una excepción al cumplimiento del reglamento nuevo, el RETIA, que es lo que nos pasa con los inversores y las baterías. Como les comentaba, los nuevos grupos incorporados, los nuevos productos incorporados, como lo son las baterías y los inversores y otros productos adicionales. También desde la parte de aduana se trabaja muchísimo el tema de las declaraciones anticipadas. Esto como consecuencia de el decreto 659, que la resolución que lo reglamenta y el tema de la obligatoriedad de las declaraciones todavía no está vigente, pues sí es una buena práctica que empezamos a tener con nuestros clientes para empezar a manejar declaraciones de importación anticipadas. Por lo general se utiliza para aquellos productos que antes del arribo ya cuentan con todas las restricciones legales o administrativas, que contamos con los seriales, con marca, modelo. Es decir, que tenemos plena seguridad que lo que estamos declarando corresponde al producto que me está llegando físicamente. ¿Esto en qué me ayuda? Pues me hace que mi operación sea mucho más rápida, que mis tiempos para sacar las mercancías de puerto pues sean mucho más óptimos. Sería lo ideal que no se generaran extracostos en puertos, pero para algún tipo de producto como paneles solares, cuando la cantidad de contenedores es muy alta, pues hablar de que quizá en 3 días se pueda sacar toda la operación de puerto no es tan cierto, pero pues sí en un porcentaje elevado se logran reducir los costos. Muy importante también hablar de las importaciones temporales. Las importaciones temporales en las operaciones de proyectos solares han cogido una fuerza muy relevante desde que se iniciaron, porque nos ayuda a optimizar los procesos en la medida en que cuando nosotros solicitamos una resolución oficial de clasificación, pues entendemos que la DIAN se toma 2 meses para emitir su concepto o su resolución. Sin embargo, en la mayoría de los eventos, tal vez en un 95%, hay una solicitud o un requerimiento de información que hace que se suspendan mis tiempos y que se extiendan un poco más. Por lo general, cuando estamos haciendo operaciones de proyectos solares, suele suceder que en el momento en que están embarcando la mercancía es cuando ya pocos días antes han tenido el listado 100% de los elementos que se van a embarcar o que se van a contemplar para este proyecto. Entonces, ahí los tiempos son muy, muy justos, por lo cual el tema de las importaciones temporales es fundamental. También otro tema que es la obtención de beneficios de ley 1715 para exoneración de arancel y IVA, que por lo general se radica a la par cuando hago la solicitud de clasificación oficial o se radica posterior a la solicitud de clasificación oficial. Entonces también nos da una ventana de tiempo para poder disponer de mi producto en la medida en que el lugar donde los voy a destinar pues esté listo para ir llevando. Entonces ingresan mis mercancías bajo restricción de disponer sobre el producto, pero lo puedo ir llevando a mi destino final. Un tema muy importante y de tener en cuenta en las importaciones temporales son las garantías, que pues básicamente están destinadas a asegurar el pago de los tributos aduaneros, las sanciones e intereses a favor de quién, de la nación. Hay 2 tipos de garantías, de tipo global y específico. Sin embargo, la más utilizada en este tipo de proyectos son las de tipo específico. Podemos constituir garantías de compañía de seguros, compañía bancarias. Últimamente ha tomado muchísima fuerza el tema de las fianzas. Los CDTs de hipotecaria y fiducia sí, en realidad son muy pocas, pero es muy importante tener en cuenta que para el tema de las garantías, pues muchas compañías se limitan debido a la nota que exige la DIAN, que es renuncien al beneficio de exclusión.
que básicamente es, si una vez vencida ese contrato o esa garantía, la DIAN, sin embargo, puede ir a hacer efectiva esa disposición. Entonces, por eso las compañías de seguro y compañías bancarias no suelen emitir este tipo de documentos. Caso diferente con las fianzas, que las afianzadoras acá en Colombia, hay dos muy conocidas, en este momento solo me trae a la cabeza Afiancol, son compañías que ya tienen una trayectoria, un reconocimiento y que se han vuelto aliados dentro del proceso de aduana con nosotros. Algo muy importante a tener en cuenta, me vuelvo un poquito a la diapositiva anterior, y es que cuando nosotros estamos radicando una póliza ante la DIAN, ya sea mediante fianza o mediante CDT, este documento debe ser radicado previo a la solicitud de CIE garantías físicamente en cada una de las regionales donde se vaya a presentar el trámite, es decir, donde se esté ingresando la mercancía. Lo mismo ocurre con el CDT, que debe ser presentado también en original. Como les comentaba hace un momento, algo muy importante dentro de las operaciones no es únicamente el tener el conocimiento de la operación, es trasladar esa experiencia a la operación para que nos permita, pues, tomar decisiones mucho más óptimas a la hora de ejecución de los proyectos y de cualquier operación, ya sea de tipo aduanera, de tipo logístico, en traslado y demás. Entonces, de ahí la importancia de los seguimientos, que me permiten tener un control y visión de las operaciones. Me permiten también tomar decisiones a tiempo. Me ayuda a contemplar variables, controla los costos y los gastos, y me ayuda también a crear un cronograma de mi operación. Muchas veces cuando son proyectos bastante grandes y llegan demasiada mercancía al puerto, pues muchas veces nacionalizo en puerto y envío los vehículos para el lugar de destino donde esté el parque. Diferente a si quizá yo pudiera coordinar mi operación, llevarlos a una zona franca o a un depósito de mercancías nacionalizadas para poder luego disponer de mi mercancía, o incluso a un patio. Entonces, estas reuniones de seguimiento que nosotros no solo hacemos con nuestra parte operativa, sino también con los clientes, nos permiten tomar decisiones que nos ayudan a la reducción de costos y gastos dentro de una operación. Adicional a ello, pues también me permite tener un cruce de inventarios, que es algo muy importante cuando nosotros estamos haciendo una operación de importación temporal o que se haya regido bajo una resolución de clasificación oficial como unidad funcional, debido a que yo tengo un año para hacer uso de esa resolución. Le puedo pedir prórroga por un año más, pero en el momento en que yo presente mi última declaración, debo enviar un informe a la DIAN para hacer ese cruce de lo que tenía mi unidad funcional versus lo que estuve nacionalizando durante ese periodo de prueba y durante ese periodo de ingreso de esas mercancías para mi parque. Entonces, es una información, debe ser muy precisa, muy concisa, ya que la DIAN también, así como nosotros hacemos el cruce de esta información, la DIAN también va a validar resolución oficial versus mi informe, pero también versus todos los documentos soportes de la operación. Entonces, las consecuencias de si estoy omitiendo la información o omitiendo algún punto clave de mi operación, más adelante puede ser más complejas para el proyecto como tal. Y básicamente en eso se basa nuestro servicio de aduana, donde básicamente el tema de reducir costos y gastos y hacer que la operación sea mucho más eficiente, se basa en trasladar ese conocimiento y esa experiencia a los proyectos que se trabajan en el día a día. Le doy continuidad a Jimena para que nos presente su parte logística. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias por este espacio. Voy a compartirles acá una presentación. Chao. Muchas gracias a COSOL, pues, por esta invitación y por abrir este espacio en el que podamos compartir desde TIVA parte de nuestra experiencia a nivel logístico y a nivel de aduanas para todos los proyectos
y pues para todos los procesos de importación y de aduanas en los que hemos participado y que pues podamos aportar un granito de arena para, de conocimiento para ustedes, compartir ese conocimiento con todos los que estamos acá. Básicamente, y como para dar un contexto complementando lo que mencionaba William, William es nuestro gerente de aduanas, pero desde TIVA tenemos una vertical en donde nos enfocamos a hacer esa unificación. Entonces, ustedes pueden contactar una sola persona en donde les va a apoyar para todos los procesos, tanto de aduana como de la logística integral. Y queremos hoy pues compartirles al momento de cuando ustedes van a cotizar sus proyectos o sus importaciones, ya sea desde el punto de vista de instaladores, de proveedores, de fabricantes o incluso personas que nos acompañan el día de hoy como capacitadores o consultores, certificadores, pues que desde su rol, pues cada uno también pueda tener en cuenta estos puntos claves de cada uno de los pasos que intervienen en la logística y que a la final pueden afectar o mejorar también el desarrollo del proyecto. Básicamente, complementando también lo que nos mencionaba Miguel al principio, tenemos grandes retos para este año con todo el tema de la transición energética y pues todas las proyecciones que se han venido dando a nivel de gobierno y a nivel de mercado también, en donde se proyecta que la energía solar fotovoltaica en Colombia para este año sea o represente más del 12%. Actualmente se tiene un 10 o hasta el año pasado se tenía un 10% y con este aumento de ese 2%, pues se prevé con la construcción de 19 nuevos parques solares que están sumando 670 megavatios de capacidad, ¿no? Entonces, esto implica pues toda una gestión logística y que no es solamente el dueño o el proveedor, sino que hay diferentes participantes en la cadena con diferentes tipos de producto en los que pues están contribuyendo también a este crecimiento. En el Atlántico, por ejemplo, ya hay 30 proyectos solares aprobados que están en distintas etapas de desarrollo. También lo que mencionaba Miguel hace un momento con el programa de las comunidades energéticas, pues que se le ha venido dando ese empuje, obviamente a nivel de legislación y regulación, pues faltan ajustes, pero creo que vamos por ese camino en donde pues cada vez más hay estos proyectos de pequeña escala en los techos de viviendas, de hospitales, de escuelas, de supermercados, grandes superficies y demás. También pues que en los 2 últimos años, con todo el tema de las exenciones tributarias, pues esto ha facilitado inversiones aquí en nuestro país en las que el 30% se han destinado a eficiencia energética y entre un 60 y un 70% a fuentes no renovables, o sea, haciendo énfasis también a la ley 1715, en donde todos estos proyectos, no solo de energías renovables, sino también aquellos cambios, reconversiones que representen eficiencia energética, pues presentan y representan para el país también mejoras en exenciones tributarias. Y también pues que hay pequeños proyectos, como lo decíamos ahorita, en proyectos de pequeña escala, que son organizados o son liderados por los mismos dueños de estas instalaciones o incluso proyectos de PPA que no tienen que ser tan grandes, pero pues que esto hace que el sector se esté dinamizando y que tenga una muy buena proyección para los siguientes años. Bueno, entrando en materia, y pues voy complementando parte también de lo que mencionó William, ¿qué vamos a considerar en la logística como tal a la hora de importar todos los componentes? Y digamos que nosotros como agentes de carga y como agencias de aduana, para nosotros es muy importante poder conocer esta información o tener en cuenta estos aspectos a la hora de presentar un presupuesto o de analizar la viabilidad logística para un proyecto, pues que nos compartan esta información. Tenemos definición de la cantidad y tipo de materiales. Cuando hablamos de tipo de materiales es específicamente qué vamos a traer.
los paneles, los inversores, solo los cables, solamente las estructuras, sean estructuras fijas, sean como tal trackers. Es importante y digamos que ya más adelante voy a aclarar y voy a hacer énfasis en cada uno de estos conceptos. Pero hablando del tipo de materiales, para nosotros es muy importante conocer esas fichas técnicas, esas listas de empaque donde se indiquen qué peso y qué medida, de dónde van a venir, ¿para qué? Porque con esa ficha técnica hacemos el análisis con el equipo de William para determinar qué requisitos a la luz de esa partida arancelaria, qué requisitos técnicos nos están solicitando y se deben cumplir. En el tema de los pesos y medidas, porque a veces dicen, yo voy a traer este cable, por ejemplo, cotízanos este cable, pero es una lista de empaque perdón, es una ficha técnica donde no nos mencionan si viene una tonelada, 100 kilos, 50 kilos, si es voluminoso, si se puede mandar como un paqueteo, entonces por eso es importante. También es importante tener en cuenta los costos de transporte asociados a esta entrega a nivel tanto internacional como a nivel nacional, considerando a nivel internacional si esa modalidad lo vamos a hacer aéreo, marítimo o terrestre o una modalidad multimodal donde combinamos dos o más medios de transporte. Y a nivel nacional, pues también el tema terrestre y fluvial. Considerar el tema de almacenamiento, estos costos que pueden ser en los sitios intermedios, ya sea puertos o en las zonas francas o en las diferentes aduanas. Y por último, también referente a la seguridad, los costos de asegurar la carga durante todo el transporte y durante todo el almacenamiento. Creo que hay una manito levantada. Vamos a dejar las preguntas en la casilla de preguntas y respuestas y al final pues abrimos el espacio para dar respuesta a ellos. Bueno, entonces volviendo al tema de las variables que analizamos, ¿por qué el tipo de materiales? Entonces, no es lo mismo analizar la importación de pronto de unos paneles solares a un centro de transformación o a un cable, porque pues aunque puede que todos tengan, por ejemplo, el cumplimiento de requisitos técnicos, aduaneramente pues pueden tener requisitos de información diferente y pueden pagar aranceles e IVAs diferentes. Entonces, en el caso de los paneles, pues a nivel de importación, cero arancel y cero IVA. Esto es algo que ya está por norma y no tenemos que hacer nada adicional de gestión. Tenemos para el caso de, por ejemplo, las estructuras, cuando ya son trackers o seguidores solares, sí hay que implementar lo que mencionaba hace un momento William en el tema de unidades funcionales, porque en Colombia no existe una partida arancelaria para estos equipos como tal de trackers. Entonces, por eso se tiene que hacer bajo esta modalidad. Todo este análisis nos permite determinar los tiempos, las proyecciones de tiempos digamos que los tiempos logísticos frente a los tiempos de necesidad de los equipos en los proyectos para buscar cuál es la mejor alternativa. A nivel de materiales también tenemos que analizar si son cargas peligrosas, porque pues también tienen un manejo adicional en el caso, por ejemplo, de las baterías que se pueden considerar IMO o se consideran IMO para el transporte internacional. También cuando son cargas extradimensionadas o extra pesadas, el caso de los transformadores, por ejemplo, en donde vamos a necesitar unos permisos de circulación a nivel nacional. En países de origen también vamos a necesitar esos permisos. Entonces aquí vamos a hacer, siempre es en cuenta eso. Voy a hacer una importación, ok, pero ¿qué material vas a traer? No, un cable, ¿qué tipo de cable es? Unos paneles, ok, ¿qué cantidad de paneles vamos a traer para asimismo definir esos volúmenes y ya hacernos una idea, ok, es
5 paneles, 5 pallets de paneles, o es un contenedor, o son 5 contenedores, o 30 o 50, y de una vez con eso se van haciendo las proyecciones y se van haciendo las evaluaciones también de requisitos técnicos para estos materiales. Bueno, otra variable muy importante es el transporte internacional. Digamos que todo lo que el ruido a nivel internacional, todo lo que sucede al otro lado del mundo, hoy día estamos en una sociedad global y todo nos va a afectar directa o indirectamente. Entonces, el hecho de que exista una guerra de Ucrania con Rusia, de que estén los hutíes en el Mar Rojo, de que vayan a poner aranceles en Estados Unidos y demás, eso a la larga también nos va a afectar en la logística internacional. En los últimos años hemos visto que los fletes internacionales se han visto afectados por diferentes circunstancias. Una de ellas, por ejemplo, las cargas que vienen desde Brasil hacia el resto de Latinoamérica, hay una alta demanda en exportaciones, entonces hay una limitación de esa capacidad, haciendo que cuando se vaya, digamos, se compra un material allá, pues hay que hacer una muy buena planeación porque se puede tomar, no sé, 3 semanas hasta un mes para poder conseguir esas salidas y para traer esos equipos. A nivel marítimo, a nivel aéreo, pues también digamos que hay ciertas limitantes, entonces si antes de un día para otro salía, pues ahora tenemos que considerar un poco más de tiempo para poder gestionar nuestras logísticas. También en Europa, por ejemplo, hay ajustes operativos en todas las líneas, hay buques que ya esos ajustes operativos significan que quitan algunos buques de circulación, entonces eso afecta que haya una reducción en los espacios. Entonces, nos ha representado que aumenten los tiempos de tránsito de España, por ejemplo. Puedan haber momentos en que aumenten estos tiempos de tránsito, en que ya los servicios no sean directos, sino que tengan unos transbordos. Entonces, pues eso puede afectar. Tensiones laborales en los puertos de Estados Unidos. El año pasado y hace un par de años hemos tenido varios momentos en donde hay unas huelgas, pues afortunadamente la última no fue tan larga. Sin embargo, esa semana o 2 semanas que haya durado esa huelga, pues ha afectado toda la cadena y las importaciones de Estados Unidos pues se reducen, o sea, se limitan y se aumenta el tiempo de tránsito. ¿Por qué? Porque pues los buques que van a llegar a esos puertos de origen, si no hay una ventana de carga, si el puerto está parado y no me va a atender, pues simplemente siguen derecho para los siguientes puertos y todas esas cargas se van acumulando y después pues otra vez volver a estar al día. Va generando esos costos. Y finalmente todo decimos, no, pero esos son los puertos de Estados Unidos, pero pues esos buques finalmente también pueden llegar a Colombia, Latinoamérica, entonces eso es una cadena que va afectando toda la situación. Los problemas en los puertos de Sudáfrica, por ejemplo, hay una infraestructura deficiente, hay condiciones climáticas también que afectan y pues desde todo el conflicto de los hutíes en el Mar Rojo, las navieras han decidido, aunque ya hay algunos acuerdos y permiten pasar algunas navieras, otras prefieren no arriesgarse porque es una situación muy crítica y todo, digamos que parte de lo que venía hacia Europa, pues tiene que ya no dar la vuelta por el canal del Suez y por el Mar Rojo, sino que tiene que dar la vuelta por el sur por todo Sudáfrica, por el Cabo de por la parte sur de Sudáfrica y pues hacen toques en esos puertos. Entonces, al tener también esas infraestructuras deficientes, pues aumentan tiempos de tránsito, aumentan costos y aumentan congestiones. Las regulaciones ambientales, donde vemos desde hace más o menos unos 5 o 6 años, donde hay regulaciones en las que los buques deben cumplir con cierta cantidad de emisiones de carbono. Entonces, ¿qué tienen que hacer las navieras? O poner buques nuevos que tengan estas nuevas tecnologías, que tengan estos nuevos combustibles limpios, pero pues obviamente eso cuesta y esos costos se trasladan también a los costos de transporte.
Sin embargo, no es tan fácil o no es tan inmediato ese cambio de esas nuevas tecnologías, y lo que hacen muchas navieras es, manteniendo sus buques actuales, reducen los espacios para generar menos emisiones, reducen la velocidad con la que van transitando y asimismo van reduciendo esas emisiones. Obviamente esto implica menor demanda, menor oferta de espacios a nivel de contenedores, y pues mayores tiempos de tránsito. También pues en el tema ambiental, lo que tuvimos hace un par de años pues con el Canal de Panamá, en donde hay restricciones por el bajo nivel de agua, y esto también pues ha generado costos adicionales. Si bien hoy día estas navieras pues ya parte de lo que hace 6 años empezaron a trabajar en esa modernización, y ya han venido entrando alguna flota que pueda permitir ese aumento, esos nuevos buques, y que nos permita esa capacidad, pues pensaríamos que las tarifas irían con una tendencia a la baja. Sin embargo, pues las demandas todavía se mantienen muy altas. Hay todo el tema del comercio electrónico, todo el tema de pues la movilización de las diferentes cadenas de suministro. Entonces, todo esto no es como tan lineal que me diga, es que ya tengo más buques, entonces de una me van a bajar los fletes, sino que se sigue manteniendo con temas de oferta y demanda, y en la medida que la demanda se mantenga alta, pues esto también va a jalar de alguna manera esos niveles. En los puntos claves aquí en el tema del transporte internacional, a la hora pues que ustedes tengan estas cotizaciones, siempre es tener en cuenta las líneas de tiempos, porque pues tenemos, dependiendo de los diferentes orígenes, tenemos vigencias, y no digo TIVA, sino en general en el mercado. Hay tarifas que tienen vigencias semanales, hay tarifas spot, que es solamente para esa fecha específica, para esa cantidad específica, que garantizan esas salidas. Hay otras tarifas que vienen con vigencias quincenales, otras mensuales. Digamos que las trimestrales ya pueden darse para volúmenes ya muy grandes, donde ya hay un cronograma establecido y donde pues se pueden hacer esas negociaciones. También aquí es importante lo que mencionaba ahorita, las mercancías peligrosas, pues porque dependiendo del origen, tiene un recargo, ya sea si es carga consolidada, que es menos de un contenedor, o si va por contenedores, que en comercio internacional tenemos los contenedores de 20 pies, de 40 pies. Entonces aquí tenemos estos recargos, que es importante tenerlos en cuenta, porque muchas veces pues pasa que voy a traer esta carga, de pronto la despachan desde origen y llega acá, y hay recargos por ser peligrosos que no se han contemplado desde un inicio. Los tiempos de tránsito, como lo mencionaba ahorita, si son servicios directos o con algún transbordo, porque pues esto también puede afectar estos tiempos de tránsito, haciendo la salvedad de que todos los tiempos de tránsito son estimados y pues están sujetos a que pueda tener variaciones, ¿no? Efectos de climas o de congestiones de algún puerto, pero digamos que hay promedios con los que se puede trabajar muy bien esos tiempos de tránsito. Mirar la disponibilidad de los contenedores en cada origen, los tiempos de las reservas. Digamos que antes era muy sencillo, hablo de 2, 3 años antes de pandemia, era muy sencillo decir yo necesito salir la otra semana, dame ya los contenedores. De pronto si son pequeñas cantidades pues se logra, pero ya cuando son lotes muy grandes pues sí es importante, porque dependiendo también si es una época del año de mayor demanda, pues vamos a pedir una reserva y nos pueden decir no puedes salir la otra semana, sino que vas a salir en 3 semanas o en 4 semanas, porque ya para esa ruta en específico no hay disponibilidad. Entonces siempre es evaluar cuál es esa línea de tiempo de esas importaciones frente a las diferentes opciones que tengamos de disponibilidades de reservas. Y también los días libres respecto a los contenedores, una vez llegan a Colombia, dependiendo también de ese tipo de flete que se contrate, pues podemos tener 10 días, 12 días, 14, 18, 21, dependiendo de. Y pues también hay que analizar desde el punto de vista del tipo de producto, de cuánto me va a demorar en aduana, de si es algo ágil o si no, pues llevar esos días libres pues al máximo posible.
para no generar después las moras o demoras de contenedor. Bueno, digamos que una vez que ya contratamos el transporte internacional, ya llegó nuestra carga a Colombia, digamos que aquí no hice mucho énfasis en el tema de puerto, que lo tenemos allí más adelante en el tema de los bodegajes. Pero a nivel de puerto, pues básicamente complementando, reforzando lo que mencionaba William respecto al tema del registro ante esas entidades portuarias, es muy importante hacerlo con anticipación, sobre todo con aquellas que nos piden las firmas electrónicas certificadas, porque a veces como que no es tan usual para ciertos procesos, entonces están vencidas o no se cuentan, o se cambió el representante legal y el nuevo no lo tiene, entonces pues es importante tener eso al día para que ese registro en el puerto no nos genere ninguna demora. Una vez solventado pues los procesos aduaneros, pues otra variable también pues es nuestro transporte nacional, en donde pues tenemos que conocer la realidad del país, en donde pues creo que todos los días se nos presentan bloqueos en las vías. Hay una estadística de Colfecar, que es la asociación de la Federación de Carga General en Colombia, de los camioneros, en donde nos dice que para el año pasado en este año hubo 42 bloqueos en enero, que esos son 234 horas de cierres de las carreteras. Es decir, son 9 días en donde se afectó la productividad del país. El año pasado, la estadística para el 2024 es más o menos 800 días, 800 horas de bloqueo, en donde pues vamos viendo las proporciones, ¿no? Si para 42 horas son 9 días, pues saquen cuentas para 800 horas, eso cuánto nos va a representar también. Y pues que esto pues realmente la estadística a nivel nacional, pero pues también a nivel urbano o cuando ya son proyectos en donde hay vías terciarias, pues las comunidades también pueden estar allí afectando y haciendo esos bloqueos. Entonces todo el tema de las comunidades es muy importante tenerla en cuenta a la hora de ese lugar donde yo voy a entregar, esa es la comunidad, socializar el proyecto con anticipación y pues validar qué requisitos vamos a tener que cumplir para de alguna manera mitigar este tema de los bloqueos. Sin embargo, importante pues tener en cuenta esta situación. A nivel, por ejemplo, urbano en el puerto de Buenaventura y Cartagena se presentan estos bloqueos. También pues el tema de los cambios de la CPM, y pues que ahorita eso genera tensiones, puede generar un paro logístico, un paro camionero, y pues en los eventos de paro camionero pues siempre se va a generar congestiones, se van a generar que se eleven los precios también y pues más tiempos de tránsito. Otro factor también que afecta a la hora de los fletes es el control de precios por la plataforma CICETAC del Ministerio de Transporte, en donde esta plataforma no es nueva, realmente esta plataforma ya lleva por lo menos unos 8 años o un poco más, en donde el ministerio siempre está como controlando que existan unos fletes mínimos que se le paguen al dueño del camión en ciertos trayectos, en ciertos recorridos, no sé, Buenaventura, Bogotá, Cartagena, Bogotá, pero cada vez más el ministerio pues está incluyendo más tráficos o más, sí, más orígenes y destinos en donde existen estos costos mínimos también a contemplar, incluyendo también el tema de la devolución de los contenedores vacíos, que a veces pues se manejaba como un tema de oferta y demanda o cargas de compensación, pero pues hoy día ya a nivel del ministerio pues también se están controlando esos costos mínimos para estos transportes. Las personas que contratan directamente a la empresa de transporte se convierten en generadores de carga y esto les genera la obligación de ingresar al sistema CICETAC y de registrar sus costos y de registrar por cada manifiesto cuánto pago por ese servicio. Entonces, pues si es uno o dos, pues digamos que ustedes lo hacen sin problema.
pero ya en un proyecto donde estamos hablando de 20 camiones diarios, entonces registrar cada uno de estos por cada uno de los camiones, ahí es donde, pues digamos que nosotros entramos a apoyarlos en esos eventos, en donde ya el manifiesto no queda a nombre de ustedes, queda a nombre nuestro, y nosotros ya quedamos con esa obligación de hacer esos registros en el CICETAC, pues en tiempo y forma para evitar el tema de extra costos después para ustedes o alguna sanción por parte del ministerio. ¿A qué nos lleva, digamos, que este contexto? Hay que evaluar muy bien la disponibilidad en el puerto, digamos que si es Cartagena, puede existir más disponibilidad o menos congestión de lo que está hoy día en Buenaventura. En Buenaventura también por su infraestructura puede haber limitaciones a la hora de las citas para retirar de puerto. Entonces, tuve levante hoy y yo quiero retirar hoy mismo, pues es importante considerar que dependo de unas citas de puerto en donde no voy a retirar hoy, sino tal vez mañana o pasado mañana, porque finalmente es ahí donde el puerto nos habilita esas ventanas de carga. Y asimismo para la devolución de los contenedores vacíos, pues las navieras utilizan unos patios a nivel de Buenaventura en donde se hacen unas inspecciones y si el patio ya está en su máxima capacidad, pues lo pueden redireccionar al puerto dependiendo nuevamente de citas, pues esos son costos adicionales. Entonces aquí siempre la invitación es revisar cuál es mi necesidad. ¿Para qué? Para poder hacer ese análisis de ruta, poder evaluar las alternativas que tenemos desde el punto de vista también de la manipulación de la carga, si es posible hacer una desconsolidación en puerto, si es posible llevarlo a una zona franca y desconsolidarlo, o también si es posible analizar el pago del drop-off o la devolución del contenedor al interior, dependiendo del lugar hacia donde va ese destino final. Pues podemos analizar. Este drop-off igual tiene un costo, pero entonces siempre es evaluar cuáles son todos mis costos, si me quedo en puerto, cuántos días, voy a generar moras de contenedor o no, frente a la alternativa de desconsolidar o de devolver en puerto, devolver consolidado. Entonces, siempre con las direcciones finales y teniendo el panorama clave, pues podemos presentar esa alternativa de costos para que siempre se considere la mejor alternativa para ustedes. Aquí pues la clave es poder anticiparse y planear, digamos, antes de que lleguen las cargas, incluso poder revisar todos estos temas. Algún sobrecosto en la operación, pues es entender en qué contexto está o tener la información en qué contexto está cada uno de los puertos para poder pues tener o proveer algún margen para estos costos, digamos como que son no imprevistos. Bueno, respecto al tema de las variables de almacenamiento, tenemos acá, una vez llega la carga a Colombia, tenemos el depósito primario, el depósito aduanero, tenemos el depósito en zona franca, también existen los centros de distribución logística internacional y las bodegas nacionales. Como les mencionaba, dependiendo de la estrategia que se realice de cara a estas importaciones, considerando los volúmenes, considerando esa necesidad de tener la carga ya en cada uno de los proyectos, considerando el cumplimiento de los requisitos técnicos a nivel aduanero, entonces podemos decir, la carga de propósito primario es que básicamente llega al puerto y desde el puerto se hace procesos de aduana. Una vez llega la carga al puerto colombiano o al aeropuerto, son 30 días. En este momento tenemos 30 días para poder hacer todo el cumplimiento de la gestión aduanera y poder retirar de puerto. La declaración, el decreto 659 que mencionaba William, plantea un cambio de que sean solo 5 días y de que todo sea anticipado. Sin embargo, pues en este momento ese artículo puntual no está en vigencia. Entonces continuamos hasta nueva orden y nueva información con los 30 días de tiempo de estadía en los puertos. Esto se puede ampliar 30 días más y después ya, o sea, máximo 60 y después de eso ya la carga queda en abandono.
Obviamente esto para cumplir todos los requisitos aduaneros y poder retirar del puerto, pero obviamente eso va a generar extra costos tanto del bodegaje en puerto, que normalmente son tarifas diarias, y de las moras de contenedor, pues si ya se ha pasado de los días libres. También contamos con los depósitos aduaneros o los depósitos en zona franca. El depósito aduanero es un depósito externo al puerto. Normalmente, si el cliente en el aéreo, por ejemplo, llega una guía aérea, la aerolínea tiene la facultad de enviarlo a un depósito aduanero si en la guía o en el documento de transporte no dice para dónde va específicamente esa carga. El tiempo es igual que en el puerto, 30 días, máximo 60, y pues ahí es dependiendo de la necesidad, pues evaluar, ¿lo dejo en el depósito o lo dejo en el puerto? El tema en zona franca, tenemos zonas francas en los puertos. Anteriormente existía solo una zona franca, hoy día pues hay más alternativas. En Cartagena hay 3 alternativas de zonas francas, en Buenaventura realmente hay una, pero en Palmira hay 2 adicionales que pues digamos que pueden dar soporte a Buenaventura. En Medellín tenemos 2. En Bucaramanga también, aquí en Bogotá también hay zona franca, entonces siempre se evalúa esa ubicación geográfica, cuál corresponde a mi necesidad puntual para solventar ese almacenamiento que se requiere. Entonces, no sé, la carga llegó por Barranquilla, pero voy a hacer despachos a Medellín, pues evaluar o lo dejo en Barranquilla, lo dejo en Cartagena o lo traigo a Medellín de una vez. Entonces, todo eso hace parte de esos análisis. En los depósitos aduaneros y primarios, los costos son por día por contenedor. Normalmente los depósitos en zona franca se evalúa si hay cobros por posición de estiva, por metro cuadrado o por contenedor, dependiendo del tipo de carga también. Es decir, llega el contenedor, se saca del contenedor, se desconsolida y se almacena ya la carga bajo techo, en la bodega o en un patio si la carga lo permite. Entonces, en zona franca, ya la carga puede estar con más tiempo de disponibilidad. No tenemos la restricción de los 30 o 60 días, sino que si no tiene todavía el requisito, pues puede ampliarse. Allí también es importante tener en cuenta qué equipos de manipulación vamos a tener, la capacidad del descargue y del cargue diario de las bodegas. Repito, si es 1 o 2 contenedores, pues normalmente es muy sencillo hacer esa coordinación, pero pues cuando ya son más unos lotes grandes que en un solo arribo pueden llegar 10, 20 contenedores, pues hay que hacer una mayor planeación y contar con esta disponibilidad de los equipos. Por ejemplo, en el caso del centro de transformación que veíamos ahorita, que ese estilo de un contenedor se baja como tal al piso con unos equipos especiales, entonces es importante que lleguen y se tengan esos equipos, y no como que llegó el camión con el contenedor y no hay equipos para descargar. Todo eso pues va a generar extra costos también a nivel de transporte, porque puede generarse stand-bys por las demoras. Y lo mismo el tema de las documentaciones. Para ingresar al depósito a zona franca hay unos requisitos específicos que permiten que las cargas ingresen allí, y si no se cumplen, pues sencillamente pierdo esa opción de zona franca y ya me tendría que quedar en depósito aduanero. Entonces también es tener en cuenta ese cumplimiento de la documentación, sobre todo en el consignatario de los documentos de transporte. Hay una figura de centro de distribución logística internacional, que es algo en los puertos, pero realmente no todos los puertos del país lo tienen habilitados, solamente algunos. Por ejemplo, Palermo en Barranquilla, cuando son cargas de proyectos, cargas voluminosas que van a aplicar, no sé, 3.000 toneladas, 17.000 toneladas, pues que habilitan una zona dentro del puerto con similitudes al tema de zona franca y se puede manejar allí. Pero si hablamos, por ejemplo, de los puertos de Buenaventura, en Buenaventura no está como, no es algo como que, ay, yo quiero que llegue al CDLI, no. Entonces se menciona, pero es más a estos proyectos de gran escala. Y para las cargas, en el caso de los módulos, por ejemplo, que no pagan arancel, no pagan IVA, desde que se cuente con el certificado
RETIE ya aprobado, vigente en el BUCE, que es la ventanilla única de comercio exterior, y porque ya previamente el ente certificador en Colombia lo ha subido a la página de Cicerco, lo ha validado, está vigente. Entonces, una vez llegan estos contenedores de módulos, pues rápidamente se puede hacer la gestión de aduanas y podemos tener ese levante en pocos días. 3 días tal vez, contando también con la información previa de seriales, de todas las descripciones que se piden con anticipación. Si no se tiene esa información, pues nos vamos a correr en esos tiempos de aduana. Entonces, en este caso, ¿qué se hace? Se tiene una aduana rápida, pero seguramente en el proyecto no me reciben tantas cantidades o lo quiero desconsolidar o simplemente pues voy a retirarlo de puerto porque bueno, voy a buscar alternativas a la hora de la entrega o tengo que distribuir a diferentes puntos. Entonces ahí lo llevamos a una bodega nacional en donde se puede o almacenar por cierto tiempo o se puede hacer la figura que mencionábamos ahorita en el transporte del ITR, que es como la desconsolidación, saco de puerto, desconsolido y ahí puedo ya despachar como carga suelta dependiendo de los diferentes destinos. Y ya para terminar, tenemos las variables de seguridad de la carga. Aquí vamos enfocados a las pólizas de seguro de mercancía que cubren todo riesgo. Dependiendo del término de negociación, algunas veces que son los Incoterms, estos Incoterms pues nos dicen cuál es ese acuerdo entre comprador y vendedor y hasta dónde va la responsabilidad de cada uno y los costos que asume cada uno. Entonces, si hay una compra CIF, que sería ya puesto aquí en Colombia, en el puerto colombiano, yo ya no estoy pagando flete a la naviera, nada, porque ya se lo pagué al proveedor. Ahí se incluye una póliza de seguro, pero con un clausulado que es muy limitado. Si la empresa compra FOB, es decir, paga el flete y lo compra puesto en el puerto de origen, puede conseguir una póliza que es un clausulado diferente que tiene mayor cobertura a la hora de cualquier siniestro, pues le va a tener mayor cobertura. Las coberturas, digamos que una misma póliza van asociadas al Incoterms. Se puede tener cobertura de puerta a puerta, entonces desde que salió de la fábrica de origen hasta que llega al destino final, desde el puerto de origen hasta el destino final, o solo de puerto a puerto, o desde el puerto colombiano hasta el destino final. Aquí en Colombia, el transporte terrestre siempre debe estar asegurado, o sea, no va la póliza del transportador, pero la carga siempre debe llevar una póliza de carga porque en Colombia, pues las empresas de transporte responden por subrogación. Entonces siempre es el alcance con la póliza y posteriormente entre pólizas pues se entienden. Otro tema importante a tener en cuenta son los deducibles. A veces las empresas dicen, no, yo tengo una póliza global y simplemente como nos quedamos en la idea de esta póliza es global, ya está asegurada, pero resulta que hay que mirar los deducibles porque en caso de cualquier siniestro, pues de pronto es un deducible más alto que pues ni vale la pena reclamar porque no voy a tener esa cobertura. Entonces se puede tener opción de tomar unas pólizas específicas en donde se asegure la carga puntualmente, que pueden tener unos valores un poco más bajos y nos da una cobertura y pues un deducible pues más asequible, o sea, menos oneroso. Y también es importante tener en cuenta el tomador y el beneficiario de la carga, es decir, de quién tiene el interés asegurable de la carga. Yo como TIVA puedo tomar un seguro en nombre del importador, pero yo no soy el beneficiario. Entonces, finalmente, ante el seguro, sí, el que va a estar asegurado y el beneficiario es el dueño de la mercancía. Y ahí volvemos al tema del Incoterm, si es CIF, si es DAP, si es FOB, bueno, digamos que dependiendo del término de Incoterms, también se revisa ese tema del seguro. Importante el valor asegurado para no incurrir en temas de infraseguro o supraseguro, es decir, que de pronto solamente aseguramos el valor de la factura,
pero no se incluyen gastos de reposición dentro de ese valor asegurado. La aseguradora solo te da lo de la factura. Entonces, los gastos de reposición o otros gastos asociados pues serían adicionales. Mientras que desde el inicio se hace una liquidación, incluyendo todo, incluyendo incluso un porcentaje de lucro cesante, y pues al final en las reclamaciones pues se tienen esas coberturas. También si son cargas usadas, cuando son equipos, de pronto algún equipo de medición que es que lo tienen el proveedor lo tiene en otro país y lo quiere traer a Colombia, pues esto también hay que ver qué cobertura tenemos de esas cargas usadas. Y aduaneramente también hay unos requisitos específicos para esas cargas usadas, donde nos piden el año de fabricación, el valor cuando era nuevo, la depreciación. Bueno, entonces ustedes nos dicen cargas usadas y digamos que ya se puede dar como todo ese manejo y toda la indicación de qué se requiere para poderlo manejar. Y en las exclusiones, pues también ya se tiene en cuenta, por ejemplo, para esas cargas usadas, qué cubre y qué no cubre. Y en general, pues tener en cuenta esa póliza que incluye y que no. Casos como Brasil, por ejemplo, en donde hubo inundaciones en sus plantas, muchas empresas allá tenían sus coberturas de seguro y en algunos unas exclusiones decía que no les incluía fenómenos naturales, por ende todo lo de inundaciones que hubo, pues no les respondió el seguro. Entonces, por eso es tema de las exclusiones tenerlas en cuenta. Y pues también validar que en la cadena pues están todos también con sus pólizas y la aclaración de que todo funciona por subrogación. Hasta aquí, pues digamos que contarles de esos puntos claves a tener o de esos tips a tener en cuenta. Desde TIVA pueden contar pues con todo nuestro apoyo, ya sea para proyectos de autogeneración, para proyectos de mini granjas, para proyectos también grandes. Como desde España pues tenemos una vertical que se ha venido desarrollando desde hace más de hace 8 años. Y podemos decir hoy que a nivel de Colombia, pues hemos participado en más de 1,5 gigas, alrededor de 1,5 gigas aquí en Colombia, y en el mundo pues ya tenemos una participación de más de 19 gigas. William está en la parte aduanera y yo pues estoy en toda la parte logística, pero también cualquier necesidad que ustedes tengan, cualquier apoyo que requieran, con mucho gusto los podemos apoyar. Pues nuestro equipo también está atento a lo que ustedes puedan requerir. No sé si hay un espacio de preguntas acá, creo que en el PIQ solamente había una. Que nos decía cómo se le está dando manejo a la certificación de producto para inversores tipo central, para granjas y generación a gran escala. Entendemos que esto es con el cumplimiento del RETIE. Entonces, no sé, William, si nos complementas un poco hoy día los inversores centrales, los pequeños que se están nacionalizando, pues ese RETIE, cómo se le está dando alcance, lo que mencionabas también de las... Declaración de primera parte Correcto. que la emite el proveedor. En este caso, se sigue manejando con declaración de primera parte, entendiendo que la entrada en vigencia para los inversores del RETIE sería a partir del 15 de agosto del presente año. Sin embargo, una vez entre en vigencia, se van a tener un lapso de 6 meses, que durante esos 6 meses pues, sería el tiempo prudente que exige el ministerio o que tendría el ente certificador para poder empezar a certificar los productos objeto de ese ítem. Y una vez vencidos los 6 meses, será exigible el certificado de conformidad, pero por ahora va con declaración de primera parte, con los ensayos que realiza el proveedor para dar cumplimiento con las normas. Muy importante tener en cuenta la vigencia de estos ensayos, que no debe ser con vigencia superior a 12 meses. Vale, y complementando la pregunta de David que decía que hasta cuándo estará vigente ese uso de primera parte, entonces hasta Ese uso agosto. de primera parte, bueno, sería hasta agosto, pero me dan un lapso de 6 meses más para utilizarlo. Porque en ese lapso de 6 meses, pues van a haber muchas solicitudes para obtener la importación de los productos y no podría, sería arbitrario que yo diga el 15 de agosto
y desde ahí empezar a exigirlo, ya que solo hay un ente por ahora calificado para emitir ese documento. Entonces, a partir del 15 de agosto, sigo contando 6 meses donde podré seguir utilizando mi declaración de primera parte, pero vencido esos 6 meses, ya automáticamente solo va con el certificado de conformidad. Vale, tenemos aquí, cuando es calentador solar podemos acceder a estos beneficios de IVA y arancel. Creo que se refieren a los beneficios de ley 1715. Pues Sí. aquí es aclarar que Bueno, básicamente, perdón, estuve revisando ahorita la pregunta para el tema de los calentadores solares en los anexos de la UDME. En el listado de bienes no me aparece puntualmente el calentador solar. Entonces miraríamos si podría incluirse dentro de otro ítem, pero no lo tengo muy presente. Es más, la subpartida arancelaria es arancel del 15 iba al 19. correcto. No. Entonces, en este caso, para la aplicación de los beneficios de ley 1715, es importante aclarar que para poderlo aplicar en aduana se debe contar con esta resolución o este certificado por parte de la UDME antes de la importación para poder aplicar tanto al arancel como al IVA. Y es importante que el producto esté tipificado en los listados de la UDME, donde aplique ya dependiendo del tipo de proyecto, si es solar, si es eólica, si es biomasa, desde que está allí indicado, pues se podría aplicar. En cuanto a UDME, también la UDME, pues creo que la mayoría sabe que hay procesos donde si no está el producto especificado, pues se puede pedir al alcance a la UDME para que esto sea incluido también. Bueno, dice, ¿qué pasa en el evento que por parte de una importación no se cumplió con todo el inventario y llegó un 90%, faltando un 10%? Si este llega 3 meses después y necesitamos adicionales en esta segunda del 10% para evitar sobrecostos, ¿esto se puede hacer? Entiendo que la pregunta es, ¿llegó un 90%, llegó un faltante? Creo que está el escenario si se detectó o no se detectó para después de 3 meses traer ese 10% adicional. Bueno, acá es importante tener en cuenta el tiempo que yo voy a que voy a tener para utilizar mi unidad funcional, ¿no? Si yo hago el cierre de la unidad funcional, desde que llego y ya supe de un comienzo, venga, no voy a cumplir con ese 90%, hay un concepto por allá, una consulta del 2024 que se hizo a la DIAN puntualmente para las unidades funcionales de los parques solares. ¿Qué pasa cuando tengo un faltante? Es decir, que, por ejemplo, decía 100 unidades y me llegaron 90, 10 no me van a llegar. En este caso, el representante legal emite una certificación bajo la gravedad de juramento justificando por qué no van a llegar ese 10%. La consulta en su momento se basó teniendo en cuenta que la construcción de parques solares muchas veces se monta sobre planos, pero en el evento en que ya empezamos la construcción del parque, las condiciones del suelo y la ubicación hace que se alteren las cantidades. Entonces, ahí es una forma ¿de qué? De poder justificar. Si definitivamente yo ya utilicé mi unidad funcional, hice el cierre y le envié el informe a la DIAN y después me llega ese faltante, cada una de las piezas debe ir clasificadas por la subpartida que le corresponden según el arancel de aduanas. Perfecto. Y en cuanto a una importación general, si se detecta en una preinspección que falta que solamente es ese 90%, pues se declara solo el 90% y posteriormente hace el proceso del 10%, obviamente con un oficio ante la DIAN. Pero si ya se pagó ese 100%, ya es difícil después de que ya la carga llegue a la bodega del importador y detecte que hay ese faltante. Entiendo que ya ahí es difícil justificarle a la DIAN, yo pagué esto y me llegó faltante, entonces voy a traerlo después. Correcto. Exacto, sí, si ya se detectan las bodegas propias y ya se pagó sobre un 100%, ya es diferente, ya no es posible ese manejo y pues sería ya un costo adicional. Entonces ahí sí lo mejor es poder hacer esas verificaciones internas y bueno, pues validar. En los casos que sean productos sensibles, se puede hacer reconocimientos también, dependiendo de las necesidades. Bueno, pues muchas gracias
a Alexandra, Miguel, por este espacio. Desde TIVA, pues estamos a su disposición. Y bueno, te cedo la palabra, Alexandra. Agradecemos a todos los que se conectaron aquí. Les recordamos que varios de los inscritos seleccionaron la casilla para poder ser contactados posterior a este webinar por parte del equipo TIVA, así que más adelante recibirán una comunicación de parte de ellos para pues tener toda la asesoría en estos temas que trabajamos el día de hoy. También los invitamos a visitar su página web y a que estén atentos a las redes sociales de la Asociación Colombiana de Energía Solar, donde les estaremos contando de diferentes espacios de capacitación, tanto presencial como virtual, para que nos sigan acompañando. Muchísimas gracias a todos los presentes. Que estén bien. Hasta luego, muchas Hasta luego, gracias. muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.